Buenas tardes, entonces vamos a continuar aquí. Mi nombre de vuelta es Alcides Leguizamón. Estamos continuando con la lectura de este libro, el relato del libro del recuerdo de Hachi, tal como, tal como mencioné, es el título del libro escrito por Ben Elim, que es un sumo sacerdote esenio. Sí, todavía los esenios están aquí. Algunos pueden decir han vuelto. Obviamente con Dios nunca se han ido totalmente del todo. Pero en esta introducción que estábamos leyendo de este libro de Ben Elim, estamos relatando la trayectoria de la vida de Hachi y cómo, como él, como sumo sacerdote del orden de Melquisedec, vamos a ver también, como hemos mencionado y como es uno de los tantos subtítulos de esta edición, si van a YouTube van a ver que hay varios subtítulos porque no podemos solamente mencionar una sola cosa que se atribuye a Hachi o a este libro o a los libros del recuerdo o los libros de la memoria, dependiendo qué traducción de la Biblia tenga. Se menciona, son todos libros que un sumo sacerdote ha escrito con la ayuda de esas herramientas sagradas que mencionamos antes, que es el Urim y el Tumim, con los cuales los sacerdotes de Dios, vamos a ver, está en las referencias que las leímos en al menos dos ediciones antes, todas las escrituras que mencionan el Urim y el Tumim, cómo eran usados por el sumo sacerdote, aquel hombre que Dios entonces confiaba como para dar el siguiente paso del destino de la nación de Israel. Y exactamente es eso lo que está haciendo Ben aquí, consultando a través del Urim y el Tumim y viendo las tablas que Dios milagrosamente le abre la oportunidad para obtener diferentes tablas o planchas en las cuales Dios ha escrito la voluntad que solamente se pueden ver a través de el Urim y el Tumim. Um, y eso es exactamente la obra de uno de los tantos libros que se ha escrito en la orden esenia a la cual pertenecemos. Pero vamos a entonces continuar y ya terminar con la introducción a este libro, el libro de recuerdo de Hachi, parte uno y parte 2. ¿Okay? Hemos publicado, ya creo, tres diferentes videos con esta introducción y esta es la última página. Y vamos entonces a empezar con la primera parte del libro de Hachi. Estamos entonces aquí en página número 30. Se hace aquí hincapié la conversación. Terminamos, si recordamos el último video, terminamos el último video con la conversación entre Dios y Ben Elim, que es el nombre de justicia que Dios le dio a Ben. O sea, hay un nombre que usted puede nacer, ese es un nombre materno, nombre paterno, el apellido del padre o el apellido de la madre y los nombres que usted ha sido asignado. Muchas veces con la asistencia de Dios los padres pueden saber el significado de los nombres que puedan entonces estar en el sentido correcto con el propósito para ser creado. Y eso vamos a hablar un poco más tarde. Pero aquí estamos hablando de otro nombre que Dios personalmente le da, como le dio a Abraham. Serás el padre de una multitud. También están los nombres que Dios le da personalmente a cada uno de ustedes. Lo llamamos el nombre de justicia, el nombre de ser creado en justicia para que sea más fácil poder entonces tener eso en mente todos los días cuando escuchas su nombre, que es una clave como para llegar al propósito de conseguir ese propósito por el cual sí, ha sido creado. Ese nombre le va a ayudar entonces para eso y es por eso que también Ben como sumo sacerdote se encarga de otorgar ese nombre a quien quiera que se lo pide si esa es la voluntad de Dios. Pero vayamos entonces, estamos en página número 30 de este libro. De vuelta lo puede ordenar en thebrotherhoodofchrist.org. Puede ir en línea y conseguir este libro
También vamos a trabajar en la parte en español, vamos a crear una página en español para que se pueda comunicar allí, pero estos libros están todos presentes allí y los puede conseguir en español o en inglés. Entonces, siguiendo la conversación aquí de Ben, dice, el Señor continuó diciendo eh, cuánto las razones del hombre para que yo tenga un hijo eclipsen mis razones para tener un hijo, o sea, cuando entonces totalmente las venzan, lleguen a superar esas razones del hombre para que Dios tenga un hijo, entonces eclipsen mis razones para tener un hijo, el pecado está a la puerta. Cuando eso ocurre, entonces el pecado está a la puerta. ¿Qué vamos a decir aquí? Bueno, podemos decir que, bueno, obviamente que Dios tiene que tener un hijo, entonces para que haya un plan de salvación. Eso es lo que pensó también Ben aquí. Inmediatamente mi mente se llenó de preguntas y dije, Señor, ¿cuáles son las razones del hombre para que tengas un hijo? Y él dijo, el plan de salvación, ¿ok? Y es exactamente la mayoría de nosotros lo que podemos tener cuando pensamos en Dios de tener un hijo, cuál sería la máxima razón. Y por mi vida no podría traer a la mente ninguna otra razón por la cual él debería tener un hijo. Y luego pensé, oh no, el pecado está en mi puerta, porque ni siquiera conozco otra razón. Pero estaba tratando de no pensar en eso para que él, Dios, no supiera que no podía pensar en ninguna otra razón. Así que finalmente dije, Señor, ¿cuáles son tus razones para tener un hijo? Realmente se atrevió y le hizo esa pregunta a Dios. Y Dios dijo, para que puedas vivir en medio de mis hijos y ser un padre para ellos, y así puedo tener la alegría de participar con ellos mientras viven la visión de su propósito creado hasta el cumplimiento de toda la creación. Me sentí un poco aliviado al escuchar esto, ya que sabía que hice un esfuerzo considerable para ayudar a las personas a encontrar y vivir sus visiones. Así que dije, Señor, ¿cuál es el pecado que está a la puerta? Entonces, mencionando lo que Dios le había pronunciado antes. Y Dios dijo, clericalismo. O sea, esa um, ambición de llegar a ser un clérigo en la iglesia o alguien que pueda entonces tener uno de los puestos de gobierno en la iglesia. Y pensé, ¿qué es el clericalismo? Bueno, el Señor dijo, cuando la gente solo piensa en lo que puede obtener de mí y nunca piensa en lo que puede hacer por mí, eso es clericalismo. Años atrás había un libro creo que es un predicador americano llamado Tommy Tenney. Tommy Tenney hablaba de aquel Dios que siempre algunos lo buscaban como el Dios, como el papá que siempre puede darnos quizás algunas cosas que no realmente necesitamos, pero que queremos. Como algunas mujeres llaman a su esposo, quizás sea un poco más maduro, más edad que tengan que ellas, y dicen, papi, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro, yo quisiera... Lo tratamos a Dios como un papi, lo tratamos a Dios como, bueno, cuando necesitamos, cuando queremos algo, como cuando tenemos caprichos y estamos buscando a alguien que satisfaga, que nos pueda satisfacer esos caprichos, buscamos entonces a ese papi. No necesariamente eso es, claro, eso es está cerca de lo que quiere decir cuando la gente está pensando solamente lo que puede obtener de Dios y nunca piensa en lo que puede hacer por Él. Pero nunca pensamos, quizás porque nunca escuchamos un mensaje tan fuerte como este de que es Dios no necesita nada, Dios es Dios. Obviamente decimos y Él puede obtener lo que Él sea. Él demanda todo, ¿verdad? Esa es la clase de Dios del cual aprendemos en la iglesia en general, la mayoría de las iglesias.
Y bueno, cuando lo que quieren de mí, dice Dios, es el medio por el cual pueden evitar la culpa en esta vida y sentirse seguros de una vida feliz y segura después de la muerte, eso es clericalismo. O sea, la seguridad, el deseo de eh, realmente estar seguros en el caminar. Incluso cuando caminamos en algo que no es seguro, como el pecado, o no caminamos en la ley de Dios, o no caminamos en los mandamientos de Dios, Dios dice claramente que entonces esa es la única seguridad que podemos tener. La seguridad en Él es caminar en sus mandamientos, en su camino, en the way, como se dice en inglés, o sea, en el camino. Eso es como también llamaban al movimiento de Cristo, el movimiento de Jesús o Yahshua al principio, el camino. Cuando caminamos en ese camino hay ciertas cosas que debemos hacer y eso es exactamente lo que está hablando aquí Dios. Sentirme seguro de una vida feliz y segura después de la muerte, una vida con prosperidad, ¿verdad? Eso es lo que es uno de las básicas, las claves básicas del Evangelio de la prosperidad. O cuando personas que profesan conocerme, dice aquí Dios, ofrecen a otros la perspectiva de la salvación para que obtengan la gloria del mundo y ganen poder y riquezas, por eso eso es clericalismo. Pero cuando la gente me ame y tenga piedad de mí, tener piedad de Dios, esto es un concepto revolucionario que solamente hemos escuchado aquí, o yo he escuchado aquí, tener piedad de Dios. ¿Cómo podemos tener piedad de Dios? Bueno, vamos a aprender que hay diferentes maneras de tener piedad en Dios, pero primero es saber que Dios siente, Dios es muy sensible, Dios llora, Dios tiene sentimientos como todos nosotros. ¿De dónde es que pensamos que llegamos a tener estos sentimientos que tenemos? No creemos en Dios y que nadie nos creó, que quizás tenga sentimientos similares, pero cuando la gente me ame y tenga piedad de mí, y desee sobre todas las cosas que tenga los deseos de mi corazón, ahí está, entonces honrarán mi razón de tener un hijo y se esforzarán para que sus compañeros sean persuadidos y encuentren la oportunidad de descubrir la visión de su propósito creado y promoverán con todas las energías de sus almas que sus semejantes sean virtuosos y arrepentidos. O sea que la gente que nosotros amamos o con las cuales vivimos o las que son nuestra familia, entonces sean persuadidos de esa manera y encuentren la oportunidad de descubrir la visión de su propósito creado y promoverán con todas las energías de sus almas que sus semejantes sean virtuosos y arrepentidos y caminen en la perfección del camino y se paren erguidos ante mí de tal manera que puedan descubrir sus visiones. Entonces están reconociendo mi razón de tener un hijo y están ante mí como un sacerdocio del orden más alto. En este punto tuve que detenerme y reflexionar, dice Ben aquí. Pero al poco tiempo dije, Señor, ayúdame a poder entender lo que es la religión para ti. ¿Ok? Ahora, Dios le dijo entonces en ese momento a Ben que mi razón, la razón de Dios, para que el hombre tenga religiones, es para que puedan encontrar la oportunidad mientras adoran juntos para descubrir sus visiones. O sea, repetimos de vuelta aquí, la razón que dice Dios que aduce que para que el hombre tenga religiones es para que puedan encontrar la oportunidad mientras adoran juntos para descubrir sus visiones. O sea, los que compartimos esa religión, entonces tenemos que tener esa oportunidad que la religión entonces puede ofrecer, y esa es la validez de la religión, para descubrir las visiones. ¿Qué visiones? Las visiones de lo que estamos hablando desde el principio, el propósito creado. Dios creó un propósito para su vida y esa es la visión verdadera que Dios tiene para nosotros. El poder encontrar esa visión es entonces es la clave de nuestra vida, es lo que perseguimos en nuestra vida, es el valor de nuestra vida.
encontrar la oportunidad mientras adoran juntos en esa religión para descubrir las visiones y que al hacer de la religión una forma de vida puedan vivir sus visiones individuales en comunidad. O sea, podemos encontrar nuestra visión, vivirla individualmente en una comunidad, en la comunidad de esa religión, completando así toda mi creación. Y el propósito de mí estando en los elementos de la tierra, porque recordemos que Yeshua está en todo, ¿verdad? Está en el árbol, está en el lago, está en la montaña, está en la lluvia, está en la tormenta, está en el sol, está en el verano, está en el invierno, está en el otoño, está en la primavera. Es el Dios de todo en todo, ¿ok? Entonces tenemos que encontrarlo allí, está en los elementos de la tierra. Hasta el día de hoy, dice Ben, me sorprende cómo tomé todo con tanta naturalidad, cuando tales definiciones directamente de Dios son tan grandiosas, y nos podemos pensar esto, podemos meditar y podemos estar ahora meditando, para aquellos que argumentan religión. Este libro no aborda problemas de nuestros días modernos, no está escrito para justificar bíblicamente ninguna posición teológica o interpretación de la Biblia. Es simplemente una visión del mundo antiguo transmitida por el lenguaje moderno. El lenguaje moderno entonces es lo que obviamente usamos, sea español o sea inglés, de estas tablas antiguas. La tarea difícil en todo momento fue contaminar lo menos posible esa expresión con mis propios puntos de vista y procesos de pensamiento moderno. Soy un hombre que obviamente nació en el siglo XX y va a haber siempre algún toque de ese siglo, sin querer decir que hay algo pecaminoso en lo que sea del siglo XX, pero los documentos que él entonces estaba transcribiendo o traduciendo al lenguaje moderno son eternos, son tablas que han sido muy de la antigüedad. Entonces ese es el final allí y nos dirigimos al primer libro de Hachi. Si ustedes están siguiendo en la pantalla que tengo aquí, vamos entonces a ver en la versión del PDF que estamos en el primer libro de Hachi. Es un relato de amor por la tierra de los justos por el Mesías. Un relato de amor por la tierra y de los justos por el Mesías. Recordemos que este libro se empezó a imprimir actualmente con Google Translate. Entonces hay algunos errores que obviamente estaba tratando de trabajar en eso y vamos cuando salga una revisión del libro, va a haber una revisión que yo he estado a cargo allí para corregir algunos errores, principalmente conjugación de verbos y algunas otras frases típicas en español. Ahora, la introducción ya la pasamos. Ahora viene una introducción en la primera parte para entonces empezar en esta obra, en este relato fascinante acerca de todas estas 24 comunidades. Vamos a hablar por un tiempo, vamos a parecer que estamos inmersos en una de las comunidades, en uno de los tiempos, en una de las eras, con uno de los sumos sacerdotes, pero vamos a hablar entonces acerca de Ben Elim, que es el Goker Harim el tercero, ¿okay? O sea, es el sumo sacerdote número 3, el que tenemos corrientemente, y él quiere compartir algunas palabras antes de empezar esta obra del primer libro. Dice, un relato de la visión de Hachi vista por Goker Harim, porque eso es prácticamente lo que a través del Urim y el Tumim, estas dos rocas o piedras, podían ver los antiguos y puede ver alguien como un sumo sacerdote, como ven en este momento, que tiene el título de Goker Harim del tercero, Goker Harim del tercero, el sumo sacerdote. Y es prácticamente una visión lo que ve una visión como si él estuviera inmerso, como si él estuviera allí prácticamente proyectado en esa realidad alterna.
Y dice aquí, ese es un relato de la visión de H vista por Gökè Harim el tercero en relación con la primera gran guerra en el cielo. Y se va a abarcar un periodo que se llama la gran guerra en el cielo. ¿Cómo? La gran guerra en el cielo. Me está diciendo que hay más de una gran guerra en el cielo. Si esta es la primera, exactamente. Si vamos a ver que hay varias guerras en el cielo, vamos a empezar con la primera aquí. Entonces el relato comienza, el libro, la historia está por comenzar ahora. Esta no es más la introducción, es la historia misma. Ahora he aquí, escucha y aprende un gran misterio de la vida. Sí, aprende a determinar un estilo de vida piadoso y un corazón limpio. Los grandes misterios de la vida parecen cosas que no aprendimos en un instituto de teología moderna, en una Bible College, como le llaman, o seminario bíblico. Hoy no lo enseñan esto, pero es vital, es absolutamente importante si entonces queremos llegar a atravesar esta barrera en la cual podemos tener estas visiones y acceder a la voluntad de Dios. Tenemos que determinar un estilo de vida piadoso y un corazón limpio. ¿Qué significa un estilo de vida piadoso? Bueno, prácticamente hacer las cosas que Dios nos va a decir que tenemos que hacer allí, conseguir una disciplina, corregir nuestros pasos y empezar a caminar en el sendero que Dios nos dice que tenemos que caminar. Piadoso, de piedad, y también habla de justicia y un corazón limpio. Eso es prácticamente también lo que el rey David pidió una y otra vez, si recuerdan, a Dios. Aquellos de ustedes que están en medio de un mundo malo, despierten. Este es un mundo malo. Y he aquí el conocimiento de Dios en los últimos días, y tener poder sobre el pecado, y ser dotado de justicia y unidad con Dios en tu caminar diario. O sea, prácticamente lo que estaba diciendo, tener ser dotado, tener justicia y la unidad con Dios. Indudablemente que vamos a tener que tener justicia para poder tener unidad con Dios primero. También anteriormente en el párrafo anterior decía, y tener poder sobre el pecado. ¿Okay? ¿Cómo tener poder sobre el pecado? Hay ciertos pasos que tenemos que seguir para entonces tener poder sobre el pecado en nuestro caminar diario. Y busca estas cosas porque te han sido escondidas, pero ahora vienen ante tus ojos. Y los que desean servir a Dios y han buscado a tientas el camino, han llegado a una bendición de la mano de Dios. Y los que desean servir a Dios y han buscado a tientas el camino, han llegado a una bendición de la mano de Dios, dice aquí. Y sucedió que me senté ante el Urim y miré, y vi una suave ladera bañada por el sol, dice aquí. Y cuando miré a mi alrededor para ver, me di cuenta de que estaba viendo dónde vivían Adán y Eva en el Edén. Estamos empezando en el verdadero principio de todo. ¿Quién no quiere un poquito atisbar en ese comienzo el principio de los principios, ¿verdad? En Génesis de la humanidad, Adán y Eva. Vamos a ver cuáles son los nombres verdaderos que tenían Adán y Eva. No es Adán y Eva lo que conocemos en la Biblia canonizada, es Adán y Eva, pero vamos a seguir la historia aquí. Cuando miré entonces a mi alrededor para ver, me di cuenta de que estaba viendo dónde vivían Adán y Eva en el Edén. Y Eva estaba sentada sobre una roca con los pies en agua clara. Y sucedió que una estrella fugaz atravesó los cielos e iluminó la noche tan brillante como el día. Y el meteorito aterrizó con estrépito y el humo de la quema cerca del lugar donde estaba Eva. Y Eva se asustó y con un grito huyó de delante de él. Y sucedió que miré y vi la roca iridiscente, una roca que estaba muy brillosa, tenía iridiscencias que salían, brotaban de ella en medio de la ladera, con su marca de derrape y pequeño cráter
de su aterrizaje. O sea, dejó un pequeño cráter como una nave espacial y una marca de derrape allí en contra de la roca de la ladera. Y ahora mientras contemplaba, sucedió algo extraño. Empecé a escuchar los pensamientos y a sentir los sentimientos. ¿Okay? Entonces, aquí Ben empezó a observar y en la manera de observar con un detalle tan extenso que Dios le dio la oportunidad de tener, él estaba sintiendo exactamente lo que una persona en ese momento también sentía. Parecía que uno podía entonces sentir el temor o sentir los sentimientos de la otra persona o saber qué es lo que la otra persona, qué clase de sentimientos tiene en ese momento. O sea, sin un lenguaje todavía aparentemente allí, pero todavía tenían la posibilidad de extender el conocimiento del uno del otro a través de saber cómo sentían. Era tan pristino y tan clara tan transparente esa civilización en ese comienzo que es posible que eso existía, obviamente sabemos por qué lo está diciendo allí. De las cosas en esta escena a través de los ojos de Dios y sus sentimientos privados, y habló uno con el otro. Me fueron dados a conocer y yo estaba asombrado. Porque aquí, en medio de la presencia del gran santo, o sea, el Dios el Padre, en Elda, la ciudad de Elda, vamos a hablar más tarde de esto, eran rocas y matas y hierba y flores y arbustos esparcidos, con la roca iridiscente multicolor oscura en el medio, y todos se conocían. Pero el meteorito era un extraño, o sea, llegó entonces podemos llamarlo extraterrestre allí, en ese meteorito, en esa roca iridiscente, y todos se conocían, pero el meteorito era un extraño, y el viento y la colina y la corriente conversó entre ellos. O sea, entonces aprendemos aquí algo de que hay una conversación, hay una relación, hay una comunicación entre las colinas, el viento, la corriente de agua y demás. Pero la roca yacía silenciosamente, aturdida por el cambio repentino que le había venido encima, y se entrometió en ellos. Y ellos sintieron la violencia de su llegada. O sea, llegó violentamente, pero también vamos a ver que la actitud que van a sentir es también de esa violencia, de irrupción en la conversación, en cómo se sienten, en prácticamente todo lo que tiene que ver con esta roca. Y sucedió que al amanecer de nuevos días todos podían contemplar sus muchos colores mientras brillaban desde él y cambiado con el movimiento de la luz de Dios. Déjenme ver aquí, parece que me corrí un poquito más de lo esperado. Volvamos aquí, creo que hay un verso 7, pero es un poquito más abajo, dice. Ok, no, prácticamente no me escapé de nada aquí. Y después de un rato, al extraño de la roca les habló a todos y pudo sentir que en su corazón se sentía inseguro de sí mismo. Y se sintió un poco asustado e inseguro por sus viajes que de repente llegan a su fin, mientras irrumpía en un mundo que le era desconocido. Y vi cómo se sentía inferior y hablaba con un tono fanfarrón. O sea, había entonces un sentimiento de inferioridad, un complejo de inferioridad allí. Hablaba con un tono fanfarrón y él dijo: soy mejor que todos ustedes. Soy un viajero y he vagado por los confines de la creación. Mi nombre es Semillasa, que significa mi nombre ha visto. O sea, el nombre de él, o el nombre que vamos a aprender que no es el nombre que Dios le asignó, pero sino que el nombre que él se asignó es: mi nombre ha visto, como Semillasa, porque he visto las maravillas que yacen más allá. Pero ¿quién eres tú? Siempre te has acostado aquí, en esta ladera.
Mi madre es un cometa y viaja donde quiere y no tiene rumbo fijo como el sol humilde y estrellas y cuerpos celestes. O sea, parecía que él llegó allí y aparentemente sabía mucho más que ellos, o eso es lo que quería hacerles creer, y que era de mucho más valor, más fuerte que ellos. Soy hermoso y coloreado con iridescencia, pero ustedes son simplemente viejas rocas marrones y grises y tu madre es una vieja montaña rota. Eso es lo que... Y prácticamente los está insultando a todos para entonces tratar de imponer su superioridad, que es actualmente para esconder la inferioridad que es la verdad que esa roca tiene. Y sucedió que todos los que estaban antes de él se avergonzaban de su altivez y se avergonzaron ante la presencia del Santo Grande de Israel, que estaba allí, el Santo Dios Grande, el Padre. Y al principio, si hubieran tenido piernas, habrían huido delante de él, como lo hizo Eva. Pero a medida que pasaba el tiempo, algunas de las rocas más jóvenes comenzaron a desear oír hablar de las maravillas de sus viajes, y ellos se sintieron atraídos por su charla y deseaba estar asociado con su apariencia. Y sucedió que el viento empezó a llevar el mensaje. O sea, vemos aquí la transmisión a través del viento. Y para enviar las noticias al exterior, que en medio del Edén es en la presencia de Dios, había uno que compararía y colocaría el valor de uno sobre otro, o sea, esa altivez, ese sentido de superioridad también fue transmitida esa idea, lo que este extranjero, esta roca de un cometa, este meteorito, estaba comunicando. Y toda la creación en el Edén por primera vez fue introducido al pecado de superioridad y al juicio de valor. O sea, lo que estaba haciendo aquí estaba transmitiendo pecado. Eso es exactamente lo que está, incluso una roca, sea que una roca, o sea, vamos a ver que es un ser creado por Dios, que vino en este sentido como una roca, pero expresó un pecado, empezó una transgresión a la ley de Dios. Um, y el juicio de valor, siendo empujado sobre las almas vivientes, y así fueron las semillas del racismo, guerra y la muerte. O sea, nada más y nada menos que trajo y rompió en Edén mismo, donde Dios más tarde va a decir que el pecado puede aparecer, pero no va a permanecer. Puede aparecer allí por una vez, pero no va a permanecer. Y eso es lo que ocurrió en Edén. Fue introducido el pecado de superioridad, juicio de valor, entonces las semillas del racismo, guerra, la muerte, comenzando a ser sembradas. Y todos los que no le hacían caso, escuchaban y participaban de su altivez, eran puros y santos. Y se mantuvieron firmes con la visión de su propósito creado. Pero algunas rocas comenzaron a ceder y empezaron a tener ganas de escuchar a esta roca extraña y su rebelión contra Dios. Y la cosa turbó mucho a todo el Edén, porque les era conocido que todo monte y árbol y corriente y la roca fueron creados por la mano amorosa del Hijo de Dios, sea una obra maravillosa y un prodigio a sus ojos, y no dividió su amor, tanto que amaría a los unos por encima de los otros, pero esta roca, llamada semillaza, se rebeló, y ojalá pudiera pretender ocultar la unidad de Dios. Ahora entiende que lo que pasó entre todos estos antes que yo no eran palabras que son familiares para el hombre en su estado temporal. Y eso es lo que en el estado en el que estamos. Primeramente tenemos que entender que estamos en un estado temporal. No es el Edén. Ya obviamente lo sabemos largo tiempo desde que nacimos que no es el Edén. Pero en el Edén se presentaba un mundo natural. Ahora fueron expulsados del Edén más tarde y entonces entramos en un estado temporal.
pero hablaban entre sí por el poder de los sentimientos de sus corazones. Es como decir, bueno, puedo leer tu corazón, puedo leer los sentimientos de tus corazones, cuando no había la barrera del pecado, al menos hasta ese momento, entonces se podía llegar a esa clase de comunicación, que dio como resultado que recibieran vida en el día de su creación. Y sucedió, y estoy aquí con el verso 14 de este primer libro del recuerdo de Hachi, y sucedió que con el tiempo algunas de las rocas creyeron Semillasa, ¿okay? Algunas de las rocas creyeron Semillasa y fueron influenciados por él y empezaron a avergonzarse de sus madres, las madres de las rocas, que en este caso recordemos que este meteorito Semillasa dijo que la roca era un cometa, y fueron influenciadas por él y empezaron a avergonzarse de sus madres y comenzaron a ver sus vidas como aburridas y sin valor en comparación con este extraño viajero multicolor. Recordemos, era iridiscente, y los que se sentían atraídos por él comenzaron a pedirle que ensayaran o platicara o hablara más de sus viajes con ellos, y lo consideraban como la roca más importante sobre la ladera. Eso es lo que esta roca llegó a ser, e incluso en todas las regiones alrededor. Y sucedió que aquellos en quienes confiaban escuchaban las grandes aventuras que contaba, y ellos empezaron a sentirse superiores a todos los que les rodeaban, que, eh, que optaban por no hacerle caso. Y en el transcurso de estos días se volvieron insatisfechos con las visiones de su propósito creado, y Semillasa dijo a una roca a su lado: ¿Cómo te llamas, chiquita? Y él respondió: mi nombre es Artagoth, que significa que la tierra es poder. Eso es lo que significa Artagoth. Porque todas las cosas son creadas por el poder del amor de Dios en la tierra. Y estaba hablando de una verdad, Artagoth, en este momento. Um, y Semillasa respondió: oh, no, eso nunca va a ocurrir. Eres cobre. Entonces lo llamó, recordemos entonces que el cobre en el principio se llamaba Artagoth, y entonces Semillasa lo llamó cobre, y fuiste creado para gobernar. Y aquí está la visión que desobedeciendo a Dios y tratando de poner una barrera entre la visión que Dios le dio a este mineral en el reino de él, que Dios creó, puso entonces otra visión mentirosa acerca de lo que ha de ser el propósito para ese mineral. Y fuiste creado para gobernar sobre todas las huestes de los hombres, y puedes ser tan grande a la vista de toda la tierra, porque les traerás placer y poder en abundancia, y te desearán mucho y te adorarán, y en esto se acaba el amor de Dios. Y de esta manera Semillasa dio a todos los que lo escucharon visiones mentirosas. Eso es lo que es. Y prosperó y practicó en medio del santo Edén y a la vista de Dios. Y sucedió que después de que Semillasa comenzó a corromper las visiones de cualquiera que escuchara, que Eva se encontró con esta escena, porque ella se había asustado cuando Semillasa aterrizó, y ella no había venido por aquí durante algún tiempo, y mientras Eva se alejaba un poco de todo esto, ella escuchó las rocas hablando de la extraña, y ella sintió una división entre ellas. Algunos se sintieron atraídos por Semillasa, por ese extraño, y algunos fueron rechazados por sus rebeliones contra Dios, y amaban a Dios y no querían desagradarle. Y cuando Eva se acercó, sintió que debía elegir entre ellos. Ella realmente sintió ahí, supo que algo extraño estaba ocurriendo allí, sabía que tenía que tomar una decisión. Dios nos da siempre a veces esa encrucijada cuando llegamos a ciertos puntos en nuestra vida y tenemos que tomar una decisión. Ese es exactamente el momento en el que Eva estaba acercándose allí, o que pasó en su vida. Finalmente, después de un tiempo, sintió curiosidad
y ella se fue mansa y tímidamente a un arbusto, y ella miró a su alrededor al extraño. Él era hermoso, ella nunca había visto una roca iridiscente, o sea, esta roca era muy atractiva como él. Antes, ella nunca había visto una roca iridiscente como él antes, y era exótico a su entorno y hablaba y actuaba como si fuera de lejos, donde Eva nunca había estado. Obviamente ninguna montaña tenía una roca como él. Eva escuchaba mientras Semillasa contaba sus historias de grandeza y se sintió atraída por él porque lo sentía de lejos y él era hermoso, ¿verdad? Estos dos sentimientos nunca antes habían entrado en el corazón de Adán tampoco, y su costilla fue creada para ser los sentimientos de su corazón hecho carne. O sea, la costilla de Adán era Eva, y el propósito de la creación de esa costilla cuando las encontramos, nuestras esposas, es entonces ser los sentimientos de nuestro corazón, del corazón del hombre, del esposo, hechos carne. Eso es la descripción de la cual Eva tenía, y en este caso la costilla que era ella. Y ella tenía miedo porque sintió que una parte de sí misma se convertiría en una extraña para su esposo. Y sucedió que Adán comenzó a notar que todas las rocas no estaban actuando hacia Eva como lo habían hecho antes. Algunos estaban callados a su alrededor, y en su corazón comenzó a sentir una división entre ellos, entre él y Eva. Y este era un sentimiento nuevo y muy extraño que nunca antes había enfrentado, y estaba preocupado, obviamente preocupado. Y sucedió que Adán le dijo a Eva que nunca más visitara al extraño de roca, y él dijo: siento una división, y la cosa seguramente desagradará a Dios. Y las rocas entre los Serkedoshi, al escuchar a Adán, que fue hecho a la imagen de Dios, comenzó a estar muy avergonzada. Vamos entonces a frenarnos aquí. Vamos a continuar entonces con la lectura aquí del principio de esta aventura aquí entre Adán y Eva. De vuelta, amigos, mi nombre es Alcides Guizamón. Estoy predicando este mensaje, leyendo este libro de nuestro sumo sacerdote Ben Elim, desde el libro del recuerdo de Hachi. Pueden contactarnos directamente allí. Ustedes tienen en el mensaje en YouTube, pueden contactarme directamente a mi correo electrónico, o en un mensaje corto pueden también hacerlo también con brotherhood.org. Pueden comunicarse directamente aquí.